Amados amigos y hermanos, saludos, bendiciones. Gracias por acompañarnos una vez más en este su programa, El Dr. Anderson Habla. Una conversación que tenemos entre dos amigos, ayudándonos a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy estaremos terminando en la segunda parte de la iglesia de la Odisea, la carta que Jesucristo envió a esa última iglesia de la Odisea. Una carta, por cierto, que mostró mucho enojo del Señor con esta iglesia. Y esa carta dice de esta manera: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo, escuchen bien esto, que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico y vestido blanco para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y luego cierra diciendo: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Para que el tiempo me pueda alcanzar, tengo que seguir por donde nos quedamos en la última lección, porque si tengo que repasar todo lo que nosotros hemos dicho, no terminaríamos en el día de hoy. Porque conforme le dije, esta carta es una de las más larguitas que hay y podríamos tener que dividirlo en tres partes, que yo sé que no es muy buena cosa. Nos quedamos la última vez diciendo que Jesús confronta a su iglesia, a una iglesia que él amaba, una iglesia que le preocupaba, una iglesia que debió estar haciendo el trabajo de Dios, y le dijo, reprendió la iglesia y no encontró nada bueno que decir de esa iglesia. La única iglesia que no tiene elogio es la iglesia de la Odisea. Y Jesús le dice: si ustedes fueran o frío o caliente, servirían para algo. Si son calientes, pueden ser medicinas. Si son fríos, son aguas refrescantes. Pero no son ninguna de las dos cosas. Ustedes son unos inútiles. Y por cuanto no son ni fríos ni calientes, los vomitaré de mi boca. Y como ya les dije, esta es una retórica que simplemente indica el intenso disgusto de Jesús con la iglesia. Estaba bien enojado. Y algunos pensamos que la palabra vomitar de mi boca no fue lo suficientemente fuerte por la condición que nosotros sabemos de la iglesia de la Odisea. Entonces,
Jesús está diciéndonos que una iglesia tibia lo hace vomitar. Y tal vez cabe la pregunta aquí, ¿cómo sientes tu relación con Dios? ¿Cómo siente tu iglesia su relación con Dios? Porque Dios rechaza ese tipo de cristianismo. El cristianismo que no es ni una cosa ni la otra. El cristianismo que no tiene, o la iglesia, debo decir, que no tiene realmente una personalidad definida, como era el caso de la Odisea. La Biblia dice que Jesús no la quiere. Y si nosotros estamos viviendo de esta manera, compartimos el mundo y compartimos la iglesia, y la gente no sabe lo que somos, imagínense ustedes que el mundo puede saber si somos o no somos, aunque quizás se equivoquen, pero cuando nos oyen o nos ven actuando de cierta manera, algunos preguntan, pero yo pensé que tú eras cristiano. Si el impío puede reconocer nuestra estabilidad en Cristo, imagínense ustedes si Jesús no la va a conocer. Porque como enseñamos en el principio, Jesús anda en medio de sus 7 candeleros o candelabros. Él vive inspeccionando la iglesia todo el tiempo. Y es por eso que sabe tanto de la iglesia y sabe tanto que sabe cosas que la misma iglesia no tiene conocimiento. Los incrédulos en la Odisea no recibían la santidad espiritual ni la vida espiritual, porque la iglesia no estaba cumpliendo activamente su función de dar testimonio del Evangelio de Jesucristo. No testificaban de Cristo, no vivían una vida de testimonio que la gente pudiera entender, estos son los de Cristo. Entonces, las 2 razones que ya les di tiene que ver con la tibieza de la iglesia de la Odisea. Ahora, ya dijimos también que Cristo se presenta a sí mismo como el testigo fiel y verdadero, lo que denota una vida espiritual como testigo. Y es por eso que Él le dice, ustedes no son testigos porque yo soy testigo. Yo vine en representación de Dios y no hice nada que avergonzara a mi Dios. Todo lo que yo hice, lo hice en fidelidad a Dios, pero estoy notando que ustedes no tienen nada de fidelidad. Y esto provoca la crisis en la iglesia de la Odisea, a tal punto que Dios los manda a arrepentirse, porque de otra manera serían vomitados de su boca. Ahora, ¿qué hizo que la iglesia de la Odisea se sintiera de esta manera? Y escuchen bien esto. En las ediciones pasadas hablamos de 2 iglesias que tenían fuertes problemas de tribulación. Y dijimos que la tribulación ayuda al creyente a permanecer fiel en Dios. Sin embargo, cuando estamos en derroche, perdemos el norte y descuidamos nuestra relación con Dios. ¿Qué hizo que esa iglesia llegara a tal extremo de tibieza que Jesús quisiera vomitarlo? Número 1, ellos dicen, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Escuchen las 3 frases ahí. Yo soy rico, número 1. En otras palabras, no necesito de nadie, no necesito ni siquiera de Dios. Yo resuelvo mis problemas. Yo soy rico. Como los ricos que nosotros vemos por ahí, que no dependen de Dios. Cuando le duele la cabeza, mandan a llamar a su médico. Cuando el pobre le duele la cabeza, manda a llamar a Jesucristo. Esa iglesia se consideraba rica, y no solamente que se consideraba rica, porque dice, y me he enriquecido.
En otras palabras, según la traducción bíblica, yo sigo enriquecido, me sigo enriqueciendo. No solo que soy rico, sino que continúo enriqueciéndome. Y luego dice, y de ninguna cosa, escuchen la expresión aquí, de ninguna cosa. ¿Qué es ninguna cosa? De ninguna cosa tengo necesidad. En otras palabras, no tengo necesidad ni siquiera de llamar a Dios por mi condición. El caso contra la Odisea gira en torno a su idea de autoengaño. Ellos se estaban engañando, muy diferente a la otra iglesia, que se consideraban pobres, pero Jesucristo le dijo, pero eres rico. Estos son ricos, pero Jesús le dice, ustedes son unos pobres desvergonzados y que necesitan comprar oro refinado realmente para que sean ricos. Espiritualmente hablando, ellos eran enanos, eran mendigos. Tal vez financieramente tenían todos los recursos, pero espiritualmente no tenían nada. En otras palabras, se estaban autoengañando. Se engañaban a sí mismos y pensaron que podían engañar a Jesucristo que andaba en medio de ellos sin saberlo. La iglesia de la Odisea estaba conformada por cristianos que confiaban en sí mismos y en su riqueza, o que pensaban que no necesitaban comprarle nada a nadie. Yo soy rico, ¿para qué yo necesito a Dios? Yo resuelvo mis problemas económicamente. Entonces Jesús le dice, después de ellos decirle esa triple afirmación, yo soy rico. Estos creyentes tenían sobreabundancia de bendiciones materiales, pero con esta declaración muestra que estaban orgullosos y confiaban en esa riqueza, como si la riqueza tuviera el poder de darle la seguridad y la fidelidad o la felicidad que Dios podía darle. Luego dice, me he enriquecido, o sea que mis riquezas continuaban en aumento, eso es lo que estaban diciendo, y no necesitaban ninguna señal de seguridad, de felicidad o de éxito. Lo único que le importaba era satisfacerse realmente financieramente. Y luego dicen, de ninguna cosa tengo necesidad. Estaban tan bien que pensaron que no necesitaban ayuda ni siquiera del hombre ni de Dios. Y la gente que tiene ese problema no puede vivir una vida cristiana segura. Podemos ir a la historia del joven rico, que cuando Jesús le dijo que tenía que deshacerse de su riqueza, prefirió irse. Porque el que tiene riqueza no quiere depender en Dios. Y ellos no sabían que su necesidad estaba complementada con el Señor y que debían confiar más en Dios que en su riqueza. Y le voy a decir más adelante por qué. Buscaban su seguridad en sus talentos, en sus habilidades, en sus recursos humanos, en la riqueza financiera. Pero Jesús le tiene una muy buena, porque Jesús quería vaciarle el aire de grandeza que tenían, porque eran orgullosos y autosuficientes. Y Jesús le dice, ¿sabe usted una cosa? Ustedes son unos desventurados, miserables y pobres y ciegos y desnudos. You have nothing, le quiso decir. Ustedes son unos desventurados.
Ustedes creen que la riqueza es lo que importa. Debo decirles que ustedes son unos desventurados y miserables también, y pobres. Y al mismo tiempo tienen ceguera espiritual y también están desnudos. La riqueza que ustedes tienen no significa nada porque en realidad les falta todo. Reunían 5 características en un solo todo. Y cada uno se estaba construyendo el uno sobre el otro. Miserable, ¿qué significa miserable? Angustioso, lamentable. Cuando le dice, ustedes son unos miserables, le estaba diciendo, ustedes son unos angustiados que viven en lamento. Describe a alguien en un estado que lo convierte en un objeto de lástima extrema. Eran unos mendigos, o la iglesia era prácticamente una iglesia mendiga. Eran pobres, ustedes son pobres. Se refería a alguien que suplica por migajas. Ustedes creen que tienen dinero, ustedes son unos pobres, unos que están suplicando por migajas. ¿Y qué más le dijo Jesús? Jesús le dijo, ustedes son unos ciegos. Ustedes no están viendo, no tienen percepción espiritual o discernimiento. No tienen ninguna de las dos cosas. Ustedes creen que tienen algo, creen que el dinero ocupa tanto que ustedes no están viendo lo que les hace falta. Sus ojos eran malos. Y luego le dijo, ustedes están desnudos, ustedes son unos desnudos. Y la idea de la desnudez espiritual se refiere a la humillación y la vergüenza. No tenían humildad y se creían una gran cosa. Los laodicenses eran como aquellos que no pueden ver a su alrededor, solamente pueden ver lo que ellos tienen. Y Dios, Jesucristo, los reprende en ese sentido. ¿Y cuál fue la corrección, lo que Jesús le pidió a ellos que hicieran? Yo quiero que ustedes escuchen bien esto que le dijo Jesús. En el versículo 18, Él dice, por tanto yo te aconsejo que de mí, dice Jesús, compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo no sé si eso merece que se le explique. Jesús lo estaba aconsejándolo a que compren 3 entidades. Debían comprar. Los laodicenses debían correr no a los centros comerciales de riqueza, sino al mismo Jesucristo, porque lo que a ellos le faltaba, solamente Jesucristo podía dárselo. No lo podían comprar en botica. Él dice, compren de mí. Y Jesús ofrece, tienen que comprarlo de mí. En los comercios no van a encontrar eso. ¿Qué van a comprar de Jesús? Oro refinado. Y ese es un modismo para la purificación de la vida de una persona, quitándose el pecado de encima. Cuando Jesús le dice, compre oro refinado, le estaba diciendo, ustedes deben purificar su vida en mí, con la sangre que yo derramé para quitarle el pecado. Y luego le dice, tienen que comprar vestiduras blancas. Esta es una metáfora también de que aunque estaban vestidos espiritualmente, estaban desnudos. Necesitaban honrarse. Habían perdido su honra y estaban como desnudos. Y la vestidura blanca era para cubrir su desnudez. Y luego le dice, compren colirio.
Y la razón principal por la que yo creo que Jesús los manda a comprar colirio o manda a la iglesia a comprar colirio es porque ellos conocían el colirio, sabía lo que representaba el colirio, porque ellos fabricaban colirio allá en la Odisea. ¿Y para qué? Para que se hunden en sus ojos, para que puedan ver las realidades que están viviendo. Ustedes no están viviendo la realidad, ustedes están en la falsedad, están creyendo una cosa que no es. Y es mejor que compren colirio. ¿De dónde van a comprar colirio? No de la farmacia. Jesús dijo, compren de mí. Necesitaban el colirio de Él para resolver su problema. Pero Dios, después que le dice esto, lo reprende y lo aconseja a comprar esas tres cosas. Él hace algo. Y le dice, quizás con la bondad y misericordia y paciencia de Jesús, le dice, yo reprendo y castigo, es la palabra disciplina, a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Jesús está nauseabundo y quiere vomitarlo, pero a todo esto le está dando una oportunidad a la iglesia. Yo quiero que ustedes se arrepienten. Y yo castigo a todos aquellos que yo amo. Yo disciplino a aquellos que yo amo. En otra palabra, si tú no quieres recibir mi castigo, te aconsejo entonces que te arrepientas y sé celoso. ¿Celoso de qué? De mis cosas. Entonces, la palabra amor que usa el Señor aquí es la palabra fileo, que no es una palabra que se usa para el mundo. Es una palabra que se usa para los suyos. No se usa para incrédulos. Jesús usa esa palabra en el Nuevo Testamento para aquellos que Él ama. Y le dice, ¿sabe una cosa? Con este fileo, este amor fileo, ustedes entonces tendrán disfrute y compañerismo de mi persona. Si ustedes siguen mi consejo, porque así le dice, te aconsejo. Si ustedes siguen mi consejo, podremos llegar a un disfrute de amor, compañerismo, de camaradería. Y le dice, pues sé celoso y arrepiéntete. Ahora la palabra reprender aquí habla de corrección o reproche verbal. Cuando lo reproche. La palabra disciplina, ya dijimos, es una palabra aplicada normalmente a los niños. Precisamente en Efesios el capítulo 6 y el versículo 4. Y esta es la primera y básica forma de educación. Cuando el niño tiene un tutor que lo guía, que lo guarda. Entonces Dios quiere disciplinar a aquellos que Él ama. Y deberíamos recibir su corrección y también su castigo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Si alguno oye mi voz, con esto estamos terminando, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y luego dice, al que venciere, le daré que se sienta conmigo en mi trono, así como yo me he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ese es un fuerte desafío, amados hermanos. Un gran desafío. Jesús está en medio de su iglesia, pero de repente el hombre está fuera de la iglesia. Y todos están allí adentro. Y la palabra dice que Él está tocando a la puerta. Yo quiero volver a recalcar que no se está hablando aquí de tocar el corazón de los impíos. Jesús no está tocando ningún corazón
de ningún impío. Jesús está tocando la puerta de su iglesia que lo dejó afuera. Mientras todos adentro estaban teniendo su reunión y su cosa, lo habían dejado afuera. No podemos dejar a Cristo fuera de nuestra iglesia o de nuestro hogar o de nuestra propia vida. Lo que hace eso es la abundancia a veces. Yo conozco de personas que caminan kilómetros para ir a una iglesia en mi país. Pero aquí, si tú no sales a buscar a los hermanos, no te vienen a la iglesia. Y nuestro billete dice, en Dios confiamos. Pero muchas veces estamos dejando a Cristo fuera de nuestra vida. Y Él es un llamado, yo estoy a las puertas y llamo. Ese versículo describe a Jesús buscando la entrada a su propia iglesia con el propósito de renovar el compañerismo. El compañerismo se había perdido y Jesús quiere renovarlo. Y Él está haciendo un llamado. Pero nadie oye. Hay tanto bulla adentro, algarabía y cosas, que no lo oyen. Y Jesús le hace una promesa al que abre la puerta. Él le dice, si alguien oye mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, no con la iglesia. Aquella persona del grupo que oye la voz del Señor y abre la puerta, Jesús entraría a esa persona y delante de todo el mundo tendría compañerismo con esa persona, cenaría con esa persona y esa persona con él, no con la iglesia. El que oye su voz, nada más. Y nosotros tenemos que estar claros en ese sentido. Entrará a la iglesia, sí, pero no para tener comunión con la iglesia. La iglesia lo ha echado fuera. Y observen bien, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno o si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, no a ella. Entraré a él y él cenará conmigo. Tenemos que tener claro esto, amados hermanos, cómo nosotros en una iglesia podemos escuchar la voz de Dios, abrir la puerta para que Él entre, pero a tener compañerismo contigo. Y finalmente dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hay algo que le ofrece al que venciere, le daré. ¿Qué cosa? Que se siente conmigo en mi trono. De la misma manera que yo vencí y me senté con mi Padre. Pero esta partecita la vamos a ampliar cuando hablemos del trono celestial en la próxima clase. Amados amigos, si no te has suscrito a nuestro canal, es tiempo de que lo hagas y hágalo ahora. Y danos un me gusta, queremos expandir el Evangelio de Jesucristo y comparte también sobre todo este mensaje con tus amigos, con tus vecinos, con todo el mundo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida.